Hola, volví. En estos días vimos todos este video, en el que un mototaxista aparecía en contravía por un carril exclusivo de Transcaribe, apenas un día después de que el distrito anunciara medidas y castigos a las motos que incurrieran en este tipo de conductas inapropiadas en la vía. Vale decir que este tipo de imprudencias cada vez más comunes ha causado el aumento considerable de las muertes y los accidentes viales en la ciudad, y ha causado también un aumento, por supuesto, de la impopularidad o del malestar de la ciudadanía contra los mototaxistas. Las motos, por su versatilidad, se han convertido en una especie de símbolo en el que se pueden vehicular o observar las consecuencias de una ciudad que crea intemperies: hambre, pobreza, informalidad. Son obviamente necesarias porque ante el fracaso de Transcaribe y su imposibilidad de ofrecerle al ciudadano una opción funcional, las motos se convierten o han devenido en la mejor y más eficaz manera de moverse al interior de la ciudad. Pero dado que son el vehículo y el símbolo de esa precariedad y de esas intemperies, también con ella vienen otras cosas, ¿no? Negativas. Esas cosas son la inseguridad en todas sus formas, ¿no? En la forma de robo, en la forma de sicariato, pero también la inseguridad que causa en las vías, la liquidez con la que las motos se escurren o se ocupan, digamos, los estrechos espacios entre los carros. Y entre la gente también, ¿no? Causando también problemas, digamos, en la circulación, en el espacio de los peatones, haciendo uso indebido de andenes, todo eso, ¿no? Todo eso crea, por supuesto, un malestar generalizado, creo que justificado también. Pero hay algo que en ese malestar que me ha parecido curioso y que me parece que debemos comentar, y es el malestar o el escozor que parece producir entre la ciudadanía el hecho de que los mototaxistas o el otro disfrute más que ellos. Es muy popular, muy extendida en la ciudad la idea de que el pobre lo que se gana se lo gasta en tragos, en fiesta, en picó. Claro, porque todo el mundo quiere decirle al pobre cómo gastarse su plata, ¿no? Ese disgusto, ese escozor, ese malestar que genera el gozo del otro es justamente el malestar al que me estoy refiriendo. Me recuerda algo que sí se decía sobre los migrantes, sobre cómo el centro del malestar europeo contra los migrantes radicaba en el hecho de que los europeos sentían que los migrantes estaban disfrutando algo que ellos habían pagado con su padecimiento y sus impuestos. En este caso, el lugar de los migrantes lo ocupan los mototaxistas, y más específicamente el cartagenero pobre o empobrecido, mejor. Verlos pasar mientras uno está atascado en algún semáforo o en algún trancón genera rabia, porque parece que en esa libertad con la que se mueve no solamente sobrepasan a los carros, sino que también sobrepasan la ley. Da la impresión de que están por encima de la ley y de que son imposibles de controlar o de incluir en la vida de la ciudad. Pero viendo este video y viendo la flagrancia con la que sucede, esa pretensión de invisibilidad con la que el mototaxista pretende saltarse un cerco policial, me dio a pensar que tal vez habíamos estado pensando esto de la manera incorrecta. ¿Qué tal si es al contrario? Tal vez el cartagenero promedio se siente tan pequeño, tan líquido, tan insignificante, que sienten que la ley no se refiere a ellos, que no son el sujeto en que se refiere esa ley. Hace poco publicamos un video sobre cómo la marea inunda el centro histórico de la ciudad. De verdad que es difícil entender a los turistas que vienen a Cartagena, porque esta ciudad lo que está es maluca, llena de charcos, caliente y cara. Comentando lo sobrevalorada que está Cartagena en los términos en que ella misma pide ser medida, que es el de ciudad histórica y turística. Y la verdad es que poco sorprendente fue encontrar que la mayoría de comentarios de cartageneros iba en concordancia con esa sensación de pequeñez o insignificancia. Nos invitaron a irnos, como ya se han ido tantos, muchos de ellos brillantes y
excepcionales a dejar su brillo en otras partes del mundo. Nos preguntaron también que si nos creíamos suizos, porque claro, nunca falta el complejo de inferioridad frente a lo europeo. Nos decían también que todas las ciudades turísticas eran iguales, como si eso realmente respondiera a algo, y como si la coincidencia de que todas las ciudades turísticas fueran iguales o más o menos iguales no fuera una confirmación de que lo que debemos ante eso es sospechar. Nos decían también que solo criticábamos en lugar de hacer, pero hacer en este caso es ¿qué? Trapear, ¿qué es servilismo? ¿Qué esclavitud? Entre los comentarios que sucedieron alrededor de ese video y de las publicaciones que sucedieron en esos días, una amiga me comentaba que el haber experimentado tan de cerca diariamente el sistema público de transporte Transcaribe, esa demora en las esperas, esa impuntualidad del sistema que lo vuelve informal también, y haber experimentado también ese calor sofocante que hay porque ya los buses muchos no tienen aire acondicionado, y también tener tan de cerca al otro que es el vecino, la persona con la que uno cohabita en la ciudad, le habían hecho tener una visión desesperanzadora. El cartagenero le parecía ahora inculto, maleducado, incapaz de vivir en comunidad. Y yo creo que ahí está la trampa. Esta, como todas las ciudades turísticas, prioriza lo estético sobre lo funcional. Y cuando las cosas colapsan, como cuando se inunda el centro o cuando el sistema público no da abasto o las rutas se demoran más de lo que debería, el problema no parece ser del sistema o de la infraestructura, sino del vecino, de su maledicencia, de su mala educación, de su ignorancia. Eso es lo que salta a la vista como causa, pero en realidad es una consecuencia. Es una narrativa que nos divide entre nosotros mismos y que obstaculiza con ello también las opciones comunitarias, pero además, y creo que esto es lo peor, que nos distancia de las causas reales de nuestros problemas, poniendo ante ellas un enmascaramiento, una ilusión, un espejismo, un enemigo. Las soluciones estéticas que se proponen como la famosa cultura ciudadana no son más que formas superficiales de abordar los problemas. Exige de nosotros, los ciudadanos, los cartageneros, un buen comportamiento, un comportamiento aséptico, para que a cambio la ciudad nos premie o nos haga merecedores de un trato mínimo digno. Esta especie de limpieza social políticamente correcta que inocula culpas y ofrece salvaciones no es más que pura religión. Un mito que para mí se cayó el día que dejó de funcionar el semáforo del pie de la popa durante la tristísima administración de William Dow. No sé si se acuerdan. En esta intersección caótica que conecta el pie de la popa con Manga y la avenida del Lago con el mercado de Basurto, lejos de producirse choques y caos, la ciudad supo darse orden a sí misma en medio del desorden administrativo de la ciudad. No deja de ser irónico que se hable tanto de la falta de cultura de esta ciudad cuando Cartagena, inscrita en el Caribe, posee una de las culturas más vastas y prolíficas. No digo de Colombia, sino del mundo. La cumbia, por ejemplo, atraviesa el continente de norte a sur. La champeta, cartagenera, va y viene desde África y se triangula en Europa y en las Antillas. El vallenato se extiende hasta Venezuela y Paraguay. No hay un solo hito de la cultura del interior que se pueda asemejar a esto. Y sin embargo nos miran de reojo, ¿no? Nos miran por encima del hombro, sin saber que lo que nos falta no es cultura, sino tal vez unas ciudades en las que la cultura no tenga que anidar como algo marginal, como reverso, como algo negado. El mototaxista y el cartagenero en general no está desafiando la regla porque quiere romper el sistema, sino porque este no le ha ofrecido un lugar más que en la marginalidad. Esto se hace evidente en los semáforos, de nuevo. Cuando se inauguraron los semáforos con conteo regresivo, los mototaxistas se hacían también desde antes, ¿no? Pero esto lo que hizo fue dejarlo todavía más en evidencia en un lugar en el que no podían observar ese conteo, como si vivieran en un no tiempo, como símbolo de esa vida en el margen, ¿no? Esa vida líquida y precaria en la que las leyes son evitables o comprables. Esta rata y hueputa se anda pidiendo plata para los permisos y se roba la plata a gente de tránsito. La rata esta, aquí está, ve. Mírenlo bien, aquí está. Se perdió.
Maestro, señor. Y si reparamos en esos momentos, deberíamos preguntarnos si la ley es comparable, ¿qué lugar hay en ella para una ciudad mayormente pobre y hambrienta? Una ciudad gestionada al borde de la muerte simbólica o real. Necrocapitalismo, en suma cuenta. Vaya, vaya, tras Caribe con Sparry. En esta pugna entre lo estético y lo funcional, en la que Cartagena se ha volcado decididamente en su proyecto turístico hacia lo estético, aparece o emerge la figura del héroe. El mototaxista, el cotero, la vendedora ambulante, las palenqueras, todos han sido incorporados, sí, pero nada más que discursivamente, romantizando su resistencia y atribuyéndole algún tipo de heroísmo. Pero ese heroísmo no es más que imperativo de sumisión y obediencia. No se ofrece un metarrelato detrás de esa heroicidad. Por ejemplo, no hablamos de erradicar el hambre porque en esta narrativa la resistencia se hace con el estómago. ¿O alguna vez has visto a algún vendedor ambulante mejorar sus condiciones de vida? No. Y esto es porque esa resistencia no es más que un dispositivo que preserva el status quo de la ciudad. Hay una escena en El Piedra, una película de 2018 grabada en Cartagena, en la que se ilustra muy bien esta ausencia de metarrelato y su consecuente inmovilidad. Reinaldo, El Piedra Salgado, es un boxeador cartagenero que se gana la vida trabajando como carnada. Pelea sin tener ninguna posibilidad de ganar. Qué cartagenero eso, ¿no? Un día aparece Breider, un niño de la calle que dice ser su hijo y que quiere ser boxeador. En los gires y venires de ese encuentro sucede esta escena. Ambos suben la falda de la popa hasta un mirador desde el que puede verse Mamonal. El niño pregunta que qué es eso que se ve a lo lejos. El papá le responde que allá es donde trabaja la gente con plata. A lo que el niño pregunta, ¿y por qué tienen plata? Porque han trabajado mucho, dice su padre. Entonces el niño, que ya se ha dado cuenta que su papá es un hombre trabajador, le reclama preguntándole entonces por qué él no tiene plata. Esto ilustra muy bien cómo ese arduo trabajo y esa heroicidad del personaje es inútil a la vez que útil para preservar las condiciones actuales del sistema. Y ahí es justamente donde creo que la película se equivoca, porque tiene la pretensión de narrar el boxeo desde una mirada desheroizada, cuando en realidad su personaje es el héroe propagandístico de la ciudad. ¿O ustedes han visto alguna vez que el establecimiento incluya en sus campañas turísticas algún cartagenero talentoso que haya triunfado en el mundo? ¿Lo han visto? Yo no. Nuestro héroe es este hombre que no puede hacer más que de su estómago y de su hambre su propia lucha. ¿De dónde me suena eso, no? Pero algo sí se ofrece como metarrelato, y esto es la erotización, es decir, el vaciamiento del ser al punto de hacerlo devenir en pura superficie, en objeto intercambiable, en souvenir exótico. Por eso estas ciudades terminan siendo enclaves o eslabones de redes de trata de personas. No es fortuito eso. Como tampoco es fortuito el que la ley termine siendo un objeto, una cosa comprable también. Por eso me parece que centrar la discusión en si la ciudad es fea o no lo es, me parece que es un poco caer en la trampa. Porque eso aparte no le dice mucho a este cartagenero promedio entrampado en esta ciudad a expensas de lo erótico y que no le ofrece más que un relato romántico, una nostalgia. Ese deseo de repetición que ya debería decirnos algo, en el que la ciudad, para fidelizarnos, nos ofrece ser parte de la historia, remitiéndonos al sitio de Morillo, símbolo, parece, de un pueblo que es capaz de enfrentarse y ganarle a un enemigo que le es superior a través de su propia hambre. Ah, sí, esto era lo que me recordaba la escena en Piedra. Este relato heroizante nos obliga a ensimismarnos en nuestra particularidad. Es tan específico que nos remite al estómago y cuya necesidad es meramente egoísta. Los animales se pelean por su presa y esta circunstancia nos embuye en una individualidad que nos remite justamente a esa animalidad. Esa idea, digamos, libertaria que aparece flotando a veces en la ciudad de que podemos
colectivizarnos a partir de nuestras individualidades, termina apareciendo ahora que lo pienso la idea de que todos a través de nuestra individual hambre podemos hacer un hambre colectiva. Porque en esta circunstancia el otro no existe más que como obstáculo, como rival, como enemigo. La respuesta del distrito ante esta imprudencia de mototaxista ha sido producir una estética tecnopolisiva, como si hiciera falta. O sea, en la fantasía de hipervigilancia tecnopolisiva, el ojo ve donde nadie ve, pero este ojo ve donde todos vimos ya. Una figura arquetípica y erótica del poder que protege a través del castigo, que en el caso nuestro sucede como deseo de venganza o restitución del orden de una ley que no nos habla. Esta fantasía de la hipervigilancia no atiende las causas reales del problema y lo único que logra, al seguir incrustada en estas dinámicas, es encarecer el acceso de esta ley comprable de la que ya hablamos y con ello aumentar la brecha de desigualdad. Entre los comentarios del video, el más popular nos acusaba de falta de sentido de pertenencia. Y ahora sabemos que ese sentido de pertenencia es el imperativo inconscientemente asumido de ser leal y servir a la burbuja especulativa que a la vez que condena a los cartageneros al exilio, a la invisibilidad y a la indignidad, enriquece y extiende los privilegios de una clase dominante. Esto quiere decir ser absorbido por la vocación estética de la ciudad, como las palenqueras que ya no venden frutas sino fotos y que posan disfrazadas del estereotipo de lo que alguna vez fueron genuinamente. La buena.